Todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Pablo Pinó, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en cierta forma voy a jugar un poco como maestro de ceremonias de esta ceremonia, digamos, de este festejo que estamos teniendo hoy, ¿no? Es una actividad que estamos comenzando, organizada por dos instituciones o tres instituciones. Por un lado, la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, en su ciclo de presentación de libros, que va a estar presentada aquí por Ignacio Frechtel, que además es docente de la cátedra. El Instituto de Ciencias de la Educación, el doctor Daniel Suárez, que está también aquí presente, y también lo estamos haciendo en el marco de la primera clase de la materia de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, digamos, a cargo mío como titular. Están aquí parte del equipo docente, está Nicolás Arata, el adjunto, está Marcelo Mariño, está Luz Ayuso, está Ignacio Frechtel en su doble lugar. Y nos parece importante, es que generalmente empezamos la cursada con una actividad de corte académico. Nos parece importante, tenemos dos públicos, entonces, un público un poquito más académico, que presenta aquí a la presentación del libro. Hay una cantidad de compañeros también de América Latina, porque uno de los libros que pintamos está hecho por, bueno, los dos libros en realidad, por eso está Marcela, digamos, está no solamente argentino, sino latinoamericano. Esperemos que este Zoom sea una invitación a la patria grande, ¿no? Cuando hablábamos con la presentación de los libros con Ani Diamant, la presidenta de la Sociedad Argentina, que no puede estar, decía, bueno, este es el libro hubo libros de Patria Chica, este es el libro de la Patria Grande, es un libro pensado para armar la región, un público más académico y un público de los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la materia, porque nos parece importante como instancia de formación, ¿no? No solamente tiene que ver con escuchar clases, no solo tiene que ver con leer, sino tiene que ver con participar de ciertos eventos académicos, como es la presentación. La SAE también tiene la cátedra nuestra y la SAE también tiene una tradición que es tratar de vincular en buena forma, ¿no?, la producción académica con el arte, con la expresión, ¿no?, con alguna cuestión, no solamente con poner en diálogo, ¿no? Cristian Ferrer, el sociólogo, siempre recuerda esto, ¿no?, que teatro y teoría tienen la misma raíz etimológica, ¿no?, que en algún lado pensar las sociedades y representar las sociedades eran las dos caras de la misma moneda, y convoca a volver a juntarlos. De hecho, entonces vamos a empezar un acto académico con un acto artístico, como hace la SAE. Le vamos a pedir a Maru Míguez, que está allí, ¿sí? Yo tengo que mirar esta cuestión. Maru Míguez, además de lo que voy a decir, es docente del Departamento de Ciencias de la Educación, ¿sí?, y es integrante con Pablo Montevelo del grupo No Me Olvides. Vamos a empezar con una canción, un poco para ponernos en tema. Agradecemos infinitamente a Maru que nos acompañe en esto, siempre es un gusto, así que, si les parece, vamos empezando con un toque musical. Maru y Pablo. Gracias, Pablo. ¿Se escucha? Porque no sé si se corta a veces o... ¿Sí? ¿Va? Se corta bueno, un poquito. Vamos y nos encomendamos al internet. Muchas gracias, Pablo, por convocarnos. Es un placer compartir este espacio también con Daniel, con Adriana Puigros y con todo el equipo. Ahí veo también a Luz. Así que bueno, y arrancamos con un temita para... Estamos con problemas en la conexión todos. Disculpen, Maru. De infinitos y las estrellas, aunque pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Me llega a desesperar, me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y
y nadie. Ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar. Me importas tú, y solamente tú. Gracias. Muchas gracias, Maru. Hasta así. Hemos estado escuchando. Pero bueno, hemos empezado en épocas 2021. No te escuchamos, Maru. Pero muchas gracias. Para empezar, siempre es bueno empezar con un poco de música movidita para esta actividad. Así que vamos a dar la palabra ahora sí. Daniel Suárez, la palabra, por favor. Solamente un saludo y bueno, y celebrar, ¿no? Este nuevo capítulo de eventos, de conversatorios organizados en el ciclo con la SAE, ¿no? Con la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, y sobre todo en esta oportunidad, ¿no? Que se presentan el resultado del proyecto de una cátedra, de un equipo de investigación, y que convoca a historiadores de la educación, que Pablo después, que ustedes están viendo y que Pablo después presentará con detalle. Así que simplemente eso, dejar un saludo, aplaudir la oportunidad, que sea un capítulo más de estas oportunidades que pudimos generar juntos con la SAE, y bueno, desde el instituto auspiciar la salida de estos dos libros, ¿no? Latinoamérica, la educación y su historia, nuevos enfoques para su debate y su enseñanza, ¿no? Que compilaron, coordinaron Nicolás Arata y Pablo Pinó, investigadores del instituto, y en la que participan muchos de los expositores que estarán hoy, y también fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina, ¿no? Que pretende recuperar justamente fuentes primarias para la construcción y la recreación del campo de estudios en historia de la educación en Argentina y en América Latina. Así que bueno, Pablo, te dejo la coordinación. Yo pido disculpas, tengo también ahora en unos minutos una conferencia, una charla en una universidad amiga, así que también me despido y celebro una vez más, bueno, este encuentro. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. ¿Qué les parece? La palabra a Ignacio Frechtel. El nombre Ignacio es docente de la Cátedra de Historia Ecuación Argentina y Latinoamericana y tesorero de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Creo que va a hablar en esa cuestión. Nacho, la palabra. Bueno, gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Simplemente dejar el saludo de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Me toca representar a la SAE porque por cuestiones personales su presidenta, Ana Diaman, no puede participar de la jornada de hoy. Así que bueno, me toca dejar el saludo y el agradecimiento por organizar también esta actividad a Pablo, a Nicolás y al ICE, al Instituto de Investigaciones de Ciencia y Educación de Filo, por albergarnos y por poder hacer una actividad más de una serie de actividades que ya venimos realizando. Pronto va a haber novedades de una nueva charla también del Espacio Investigadores en Formación en el marco del ICE, y una charla más que también es un camino que vamos recorriendo hasta las jornadas que nos vamos a encontrar en octubre, del 20 al 23, así que todas y todos invitados a acercarse a las jornadas que van a tener sede física en la Universidad Pedagógica Nacional, pero bueno, van a ser virtuales, así que se facilita ahí la participación. Bueno, nada, eso. Gracias por la invitación, por la organización, y un placer poder seguir participando de estos eventos que ayudan a consolidar, a difundir, a divulgar las actividades de este campo que es la historia de educación, que tanto nos enamora y nos convoca.
Bueno, gracias, Nacho. Vamos a alguna cuestión. Hay un montón de gente saludando de universidades de Argentina, de otros países de América Latina. Lamento no poder nombrarlos porque más pasa con el chat, pero agradecemos a todos los que están. Vi gente de Chaco, vi gente de México, vi gente de otras partes de Argentina, vi gente de Colombia. Digo, perdonen que no los nombre a todos, pero muchas gracias por estar aquí y mandar sus saludos. Y la idea era presentar efectivamente, en el contexto de la primera clase de la materia de Historia de la Educación, los resultados de un proyecto, que no fue un proyecto de investigación, lo que le llamó el POAL, Proyecto Universitario de Historia de Educación, de Historia de América Latina, que se impulsó en el 2015, el último año, nos presentamos con la facultad, y pudimos incluir ahí la idea de la producción de material. No fue tanto un trabajo de investigación, sino de producir materiales, y decidimos con Nicolás, por un lado, tal vez porque pensamos el tiempo, primero reeditar algo viejo, que fueron los libros de son el que está en Fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina, que fueron 2 libros que Marcela tiene atrás, yo no los tengo, yo logré conseguir otros de la colección, eran unos libros muy chiquititos como este, digamos, y yo creo que contaba que mis ejemplares no los encontré porque murieron esta reedición. Para reeditar estos libros, esos 2 libros murieron, digamos, fueron copiados, fotocopiados y se perdieron ahí. Y tenía que ver con estos primeros libros de APEAL, del proyecto APEAL, en el cual en algún lado nos fuimos sumando después mucho tiempo. Son del 82, hechos por Marcela Gómez y por Adriana Puirós, nuestra gran maestra, digamos, profesora titular de la cátedra durante muchos años en la Vuelta a la Democracia. Y estos 2 libritos yo hacía mucho tiempo que los queríamos reeditar. Yo recordaba haberlos cruzados en algún lado, comprados en México, en la calle, allá hace muchos años, ¿no? Viajando, en estas épocas, ¿no? En viaje uno encontraba algunos libros perdidos, ¿no? José Vasconcelos, el pedagogo de la Revolución Mexicana, decía que viajar debería ser considerado un derecho humano, ¿no? Y un poco en esta idea, bueno, y más ahora en estas épocas de pandemia, en esos viajes de derechos humanos, encontré estos libros que me fascinaron, me plantearon otras formas de lectura, plantearon otra historia de la educación, y siempre volvíamos, eran inconseguibles, en una colección rara, y nos propusimos en algún lado reeditarlos, ¿no? Y hablamos con Marcela y con Adriana, que se sumaron, que escribieron un prólogo nuevo maravilloso, y es el libro que está aquí, esta es la nueva edición que sacamos con la facultad, ¿no? Tenía que ver con esta idea de recuperar otras fuentes. Lo que creo que hicieron en este libro, y quiero dejar la palabra a las autoras, es invertir cierta lógica de la historia, la escritora de la historia de la educación, y vamos a intentar en algún lado en la materia, ¿no? Hoy podríamos decir, resumiendo, que muchos años después, la historia de la educación argentina y latinoamericana tiene 2 grandes tradiciones, ¿no? La tradición de la escuela pública y la tradición de la educación popular. Y en aquellos años pareciera que la única tradición era la tradición de la educación de la escuela pública, y lo que hicieron, me parece aquí, estas autoras, fue invertir la trama, ¿no? Generalmente los relatos que ellos recuperan, las experiencias concretas que ellos recuperan, que ellas recuperan, ocupaban un lugar muy marginal, muy chico, muy perdido en la historia de educación. Ellos, y lo que hicieron ellas fue invertir la trama, plantear cómo estos comentarios de costado escribían una historia tan importante. Nos pareció muy importante reeditarlo, el libro está a disposición en la facultad, está online para que todos lo puedan ver, y está editado, es este libro, y lo debo decir, digamos, lo editó la Facultad de Filosofía y Letras en una política que me parece buena, que es la política de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de los libros, es que nunca un libro puede salir más caro que fotocopiarlo. Digamos, si ustedes quieren comprar el libro y fotocopiarlo, les salía más caro. Entonces el libro está online y está volando por todos lados, está editado, y nos parece importante editar ese libro. El otro libro tiene que ver más con un poco más, que quieren, con no reeditar, sino con producir, con la cuestión del presente y el futuro, es el libro de historiografía, que un poco lo haremos después. Si les parece, Marcela, Adriana, les agradezco infinitamente que se hayan sumado. Es un gusto volver a mirar estos libros que hayan salido, y les damos la palabra. Pues muy buenas tardes. Es un gusto saludar desde esta tarde nublada de verano que acompaña el paisaje urbano de la Ciudad de México, a quienes el día de hoy se han sumado para participar de manera remota, pero no distante, en esta tercera actividad del ciclo de conversaciones sobre historia de la educación, organizado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la querida Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que acabamos de enterarnos cumple apenas sus 200 años de existencia, y la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Gracias a los doctores Ignacio Freche y Daniel Suárez por esta convocatoria, invitación y el trabajo incansable que realizan
por parte del Instituto y la Sociedad Argentina. Agradezco de manera especial a Pablo Pinó y Nicolás Arata, queridos colegas y destacados investigadores del campo de la historia de la educación argentina y latinoamericana, además de educadores incansables, su amable invitación para compartir con ustedes algunos pasajes que con la destacada y siempre comprometida conducción de Adriana Puiggrós nos llevó a integrar hace unas décadas una obra cuyo sentido histórico y documental adquiere relevancia a la luz de los acontecimientos que han marcado y nos permiten seguir pensando las alternativas pedagógicas populares a partir de propuestas político-educativas que como huellas de inscripción dan cuenta de momentos cruciales de la historia de esta nuestra América y que por su envergadura trascienden la temporalidad del pasado y hacen que la memoria se reavive para hacerle un guiño al porvenir y con él entender que en el presente siempre hay algo del pasado que trastoca los umbrales del tiempo a través del legado y las herencias, de la sucesión generacional y de los complejos y en ocasiones inéditos procesos de transformación social y epocal. Mención especial merece el trabajo realizado por Florencia Godoy, que se encargó de esa tarea incontenible que es desarmar y armar para que esta obra hoy esté a disposición del público en general y en particular de los estudiantes y docentes. Lo que hoy vivimos como humanidad a nivel global es muestra en parte de esta compleja y dinámica relación, así como de la urgencia de no quedar atrapados de los marasmos del presentismo y ser capaces de alargar la mirada para nutrir nuestro quehacer cotidiano de la diversidad de experiencias pedagógicas alternativas que a lo largo de la historia de la educación latinoamericana diversos sectores han generado dentro y fuera de las instituciones educativas para responder a situaciones concretas y favorecer los procesos de cambio y emancipación con justicia social. Con la capacidad de convocatoria, organización y liderazgo en el campo de la historia de la educación, Pablo y Nico nos animaron, a Adriana Puiggrós y a la de la voz, así como a Camila Pérez y Marcus Taborda, con quienes tenemos el gusto de encontrarnos para compartir este espacio, a recuperar ese ejercicio de memoria que en lo particular inicié con Adriana Puiggrós en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y que se ha extendido a lo largo de los años a este territorio del sur de nuestro continente, como parte del trabajo de que investigadores de diversos países e instituciones de la región hemos realizado en el marco del programa, como lo señalaba Pablo, Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina, en el que ocupa un lugar central la relación de nuestro quehacer de investigación con el ejercicio de la enseñanza y la formación de las jóvenes generaciones vinculadas al campo de la educación y de la pedagogía. Reseñar la historia que ha acompañado este fecundo y desafiante proceso nos llevaría por rumbos diversos, que de ser su interés, se pueden escudriñar en algunas de las obras que como equipo hemos generado y en las que la impronta histórica, político-pedagógica y latinoamericana constituyen puntos nodales de nuestro quehacer y reflexión. La colección Historia de la Educación Argentina, coordinada por Adriana Puiggrós, da cuenta en sus ya 9 tomos de la riqueza y del entramado por el que el dinamismo, la dimensión histórica, da muestra de su necesidad, potencialidad y razón de ser. El subtítulo con el que se acompaña la magnífica presentación con la que Pablo Pinó y Nicolás Arata abren la obra que hoy presentamos titulada Fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina, que se publica con el sello editorial de la Facultad de Filos de la UBA, en su colección Reediciones Imprescindibles, condensa en parte el sentir de este quehacer, cito, el revés de la trama, imaginar otra historia de la educación latinoamericana. Pero, ¿qué significa este revés cuando parte del ejercicio conlleva asumir cómo lo precisan, poner en diálogo y revisión los formatos, recursos y enfoques desde donde se organiza un relato historiográfico concebido como un problema de enseñanza,
cuestión que en su carácter de integrantes de la cátedra con que este evento inaugura un nuevo ciclo escolar, les llevó a plantear una pregunta central que orienta en parte el ejercicio de su quehacer. ¿Qué historias de la educación se escriben y circulan en la región en lo que va del siglo XXI y cómo pueden ser enseñadas? Así, en ese imaginar otras historias de la educación latinoamericana, la memoria histórica de los pueblos, de las culturas y de las generaciones constituye una dimensión central de la cual las pedagogías de nuestro tiempo no pueden ni deben abstraerse. En ellas, algo de lo que las generaciones anteriores generaron y recrearon queda plasmado en los recuerdos que al hacerse palabra habitan de otra manera el presente y futuro de la educación. Por ello constituye un gesto ético y político central este gran proyecto que Pablo y Nico han emprendido para recuperar en un contexto diferente y desafiante para los países de la región latinoamericana en el marco de la globalización transnacional, las dos antologías que hace más de 3 décadas publicó en México Ediciones El Caballito, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública con el título La Educación Popular en América Latina. Su reedición permite no perder de vista la ruta de un itinerario que ha marcado de manera profunda los movimientos sociales y a las instituciones cuando los sujetos tomaron la palabra para disputar lo educativo en su lucha por la hegemonía. La obra que presentamos formó parte de la espléndida colección coordinada por Manuel Pérez Rocha en la segunda mitad de la década de los 80. Dicha serie muestra la riqueza de los conocimientos y elaboraciones que especialistas de diversos campos del saber han generado sobre y desde lo educativo a lo largo de la historia. Abordar con interés contextos particulares para responder o intentar aproximarse a cuestiones concretas relacionadas con la educación, entendida como un proceso complejo sobredeterminado en la compleja red de prácticas y sentidos, fue parte de su cometido. El valor de una iniciativa como la que en su momento encabezó Pérez Rocha en México se suma a otras que en América Latina han buscado, a través de la recuperación y difusión de textos clásicos y contemporáneos relacionados con diferentes temáticas, acercar un público diverso a las obras que en tanto fuentes históricas hacen parte del bagaje analítico que nos aproxima en nuestra condición de sujetos situados a cuestiones concretas de lo educativo, así como de su genealogía. Pero cuando el sujeto al que se dirige un proyecto editorial de la envergadura señalada tiene como destinatario a los actores que participan de la trama educativa, su dimensión trasciende a la utopía porque habla de una intención y de una apuesta ética, política y pedagógica que se potencia al encontrar en los educadores y educandos una base fundamental para pensar el presente y futuro de las nuevas generaciones, así como los fundamentos que demanda un proceso de formación. El amplio panorama que abrió en su momento la Biblioteca Pedagógica de la Secretaría de Educación Pública de México fue concebido precisamente para apoyar el trabajo de maestros, al editar una colección conformada por 51 antologías temáticas y preparadas por una pléyade de académicos que con su trabajo dejaron inscrito un itinerario para pensar la educación de nuestro tiempo y con ello cruzar las fronteras del conocimiento y de las prácticas pedagógicas. Particularmente al haber dedicado 2 tomos de dicha colección a la educación popular en América Latina, abrió la posibilidad de brindar un panorama histórico de experiencias realizadas en algunos países de Centroamérica, como fue el caso de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, área andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y Cuenca del Plata, Argentina, Paraguay y Uruguay, en donde incluimos a Chile como una operación de integración. Dicha selección partió en su oportunidad de considerar, por un lado, la significación del evento para la reconstrucción histórica de la educación en el contexto del país o región en el cual se desarrolló, así como para situar sus alcances político-pedagógicos en América Latina. Y por otro, los avances que en la época brindó al respecto la propia investigación, alternativas pedagógicas y prospectiva educativa en América Latina.
que a principios de los 80 iniciamos un grupo de investigadores y estudiantes de pedagogía en la Facultad de Filos de la UNAM bajo la coordinación de Adriana Puigros. En APEAL partimos de considerar que las alternativas pedagógicas que contribuyen a la transformación de la sociedad de nuestros países se han producido y se producen dentro y fuera del sistema de educación formal, y son sus características ideológicas, políticas y pedagógicas las que determinan su carácter popular transformador, o bien las adscriben a cambios formales que reproducen los vínculos sociales opresores. Los materiales seleccionados se organizaron en su oportunidad en 2 volúmenes. En el primero se recuperaron textos que dan cuenta de hechos, decretos y experiencias relacionados con la educación popular en el periodo de 1880 a 1934. Y en el segundo, aquellos que se produjeron de 1935 a 1985. Esta periodización permite situar las grandes tendencias en las cuales es posible categorizar parte de la historia de la educación popular latinoamericana, destacándose de la segunda mitad del siglo XIX a las primeras 3 décadas del pasado, prácticas pedagógicas anarquistas, socialistas, reformistas y nacionalistas populares, y de 1935 a la década de los 80, algunas nacionalistas populares, socialistas ortodoxas y socialistas nacionales, como el lector lo podrá apreciar en cada uno de los 2 apartados que conforman el presente volumen. Se han visto enriquecidos con el estudio preliminar que elaboramos para su edición en Argentina, y actualizar el debate, así como la presentación que lo enmarca y le da sentido. El lector encontrará a lo largo de este trabajo fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales en las que se presentan, en algunos casos, escritos de los autores o participantes directos del evento, en otros, aquellos que hacen referencia al proceso de describirlo, analizarlo o sistematizarlo, y que ilustran la diversidad y riqueza de algunas de estas expresiones. Para acercar al lector a los materiales, las autoras de este ejercicio de memoria nos dimos a la tarea de elaborar una nota introductoria en la que se presentan los rasgos de las experiencias que se documentan en la fuente seleccionada, así como el contexto histórico en el cual se ubica y desarrolló. Su selección derivó de la investigación que realizamos en el momento como parte de las actividades del programa PEAL, así como de los siguientes presupuestos teóricos: la búsqueda de los procesos educativos en los cuales los sectores populares jugaran un papel central y que se configuraran como propuestas alternativas y antagónicas a los modelos antidemocráticos, conservadores y antilatinoamericanos; la crítica a la historiografía liberal de la educación, así como al reproduccionismo pedagógico y las lecturas funcionalistas y desarrollistas impulsadas por los organismos internacionales, y de la recopilación, análisis e interpretación de experiencias no consideradas por aquellas tendencias. El reconocimiento de que el complejo sistema educativo de los países latinoamericanos está constituido no solo por el modelo hegemónico dominante, sino por todos los procesos educativos que transcurren en la sociedad, dentro y fuera de la escuela, los cuales están relacionados de manera particular e íntimamente articulados con las condiciones económicas, sociales y con las formas políticas que producen los diversos sectores de la población. Los procesos educativos están fuertemente politizados y son un área estratégica para orientar la reproducción ideológica, social, técnica de la sociedad, así como los movimientos de transformación social. Las diversas formas de producción económico-social, como aquellas de producción cultural y educativa que caracterizan a la educación latinoamericana, forman parte de una misma red de producción, distribución y consumo, en la que se condensan de manera desigual, combinada, heterogénea y asincrónica, múltiples y diferentes prácticas y sentidos que se producen en el marco de las luchas por la hegemonía. La educación popular no es ajena a este complejo entramado
en el que se condensan discursos, experiencias, enunciados que están históricamente sobredeterminados. Su sentido está abierto a múltiples y diversos planos de significación en función de los discursos, los contextos y los sujetos que participan en su configuración y disputan su construcción. En este sentido, el significante educación popular se constituye como un campo complejo de articulaciones múltiples, cuyas prácticas entrecruzan demandas provenientes de diversos grupos, sectores y sujetos sociales, resultando configuraciones sociohistóricas y culturales particulares, lo que muestra el carácter abierto, inacabado e históricamente construido del mismo. Las alternativas pedagógicas populares y el mosaico de experiencias que diversos sectores han desplegado a lo largo de la historia de la educación de nuestro continente da cuenta de este rico y complejo proceso, así como de las bases que encierra y que resulta necesario reconocer, potenciar y actualizar al calor de los cambios de la época presente. Dar cuenta de esta experiencia histórica permite anudar un registro más por donde es posible pensar la producción de alternativas, el lugar del saber, la cultura política, los procesos de integración de la diversidad, la formación de sujetos y la construcción de las identidades sociales como dimensiones importantes para ubicar el horizonte en el que se están produciendo diversas experiencias educativas vinculadas con los sectores populares. Situar algunos ejes para contextualizar parte de los documentos que se compilan para pensar el campo de la educación popular en América Latina en su relación, diferencia, tensión con las alternativas pedagógicas, abre un horizonte para dimensionar lo que cada propuesta representó y representa para abordar la historia de este importante proceso. Abrir la puerta a la historia para recrear territorios a partir del ejercicio iniciado hace más de 3 décadas, brinda una base para articular el trabajo de compilación realizado en la educación popular en América Latina con nuevos textos que, cruzados por las transformaciones sociales, la constitución de nuevos sujetos, la reconfiguración del entramado político pedagógico y la virtualidad, abonen a esta tan importante tarea. Queda abierta la invitación. Y qué mejor que Adriana Puigros, profesora de tantas generaciones, cuyo legado se hace vivo en su obra y su incansable labor por la defensa de la educación de nuestros pueblos, para conversar al respecto. Su quehacer como educadora y su amplia obra constituyen un referente central del campo de la historia de la educación argentina y latinoamericana, y como parte de ella de la educación popular y las alternativas pedagógicas. Gracias, Adriana, por tu legado. Gracias por darme el privilegio de acompañar este proceso. Adelante. Muchísimas gracias, Marcela, por tu cuestión. Supongo que Adriana, por favor, tenés la palabra. Estás muteada, Adriana. Suele pasar. Perdón. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto, muchas gracias a la SAE, es decir, muchas gracias Pablo, muchas gracias Nico, muchas gracias a todos. Muchas gracias Marcela por haberte dado el tiempo para participar, para venir por un rato acá a la Argentina, pese a los 5 grados que teníamos esta mañana, y estar acá en esta tarde con nosotros. Realmente yo creo que la presentación del libro ha estado ampliamente hecha por Marcela, y yo voy a agregar algunas cosas. En realidad voy a conversar, sobre todo a conversar sobre, de alguna manera, un trasfondo de este trabajo que empezamos a hacer hace 40 años, es mucho, con Marcela y luego con sucesivos investigadores, estudiantes, alumnos que se fueron agregando, primero en México, después en Argentina y en la actualidad en 5 países de América Latina, ¿no? Pero
a mí me parece que es particularmente interesante que la Cátedra de Historia de la Educación Argentina comience su actividad en este año, en este segundo cuatrimestre complicado, de este año tan complicado, que comience con una canción, que comience con la presentación de libros. O sea, me parece particularmente interesante, ¿no? Porque de alguna manera es situar a la cátedra, es decir, en un espacio de recuperación, es decir, del proceso de la vida. De alguna manera trascender la inmediatez en la cual estamos, esa inmediatez en la cual vivimos desde hace algunas décadas, pero que con el tema de la pandemia se ha vuelto realmente el contexto que nos atraviesa cotidianamente. Nos es muy difícil pensar el pasado, pensar que hubo un pasado y pensar el futuro. Entonces, en ese sentido, me parece que este espacio, el de la Cátedra de la Historia de Educación Argentina, me parece que es un espacio privilegiado, ¿no? Por eso, sobre todo, yo me quiero dirigir a los alumnos. Algunos conceptos más, no muchos, pero sobre todo para los alumnos, para todos los demás que están también, pero sobre todo a los alumnos. En esta cátedra en donde, bueno, hay mucha historia, Pinó seguramente se las va a contar, una historia que atraviesa, una historia de muchas décadas, ¿sí? Pero en la cual hay un sello particular del profesor Gregorio Weinberg, y bueno, y en donde trabajamos muchos los que estamos acá. Quiero decir que el hecho de la presentación de fuentes sobre alternativas pedagógicas populares en América Latina de su revisión es particularmente interesante porque significa la vinculación entre dos facultades, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue el lugar donde junto con Marcela organizamos esta obra, y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en el momento en el cual la UBA está cumpliendo sus 200 años. Con lo cual hay una serie de circunstancias, ¿sí? Es decir, que confluyen como para subrayar mucho este acontecimiento. Ahora, yo no quiero perder los 5, como mucho 7 minutos que me voy a tomar para subrayar algo que mencionó Pablo y sobre lo cual se extendió Marcela, que es el papel político de la reconstrucción histórica que juega la educación, ¿no? Es decir, la importancia, ¿sí?, que tiene la reconstrucción histórica, ¿sí?, es decir, como para hacer presente y hacer futuro. Y en ese sentido, algo que nos motivó, es decir, cuando hicimos este trabajo, fue el darnos cuenta de que los acontecimientos, ¿sí?, que fueron ocurriendo siempre dejan huellas, que hay acontecimientos, ¿sí?, que no están inscriptos en lo que, al menos en otra época, llamábamos la historia oficial de la educación, ¿sí?, y que sin embargo dejaron huellas. No, el tema es que para que esas huellas, ¿sí?, realmente pasen a formar parte, ¿sí?, de una historia, ¿sí?, para que esas huellas puedan ser recuperadas, ¿sí?, y para que el acontecimiento, ¿sí?, es decir, pase a vincularse con otros acontecimientos, pase a tener un sentido diacrónico, ¿sí?, es interesante, ¿sí?, el construir un relato. Es decir,
la construcción del relato permite el tomar, es lo que nos permitió al hacer este libro, el tomar hechos que sin ligazón, sin vincularlos, es decir, en realidad tenían un sentido distinto a vinculados e interpretados, con hipótesis acerca de qué es lo que los actores de estos acontecimientos buscaban, qué es lo que los une, qué es lo que los une, ¿no? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que une a una experiencia en Guatemala con una experiencia en Córdoba, Argentina? ¿Qué es lo que une, por ejemplo, a la experiencia de Guarizata en Bolivia, perdón, a la experiencia de Guarizata en Bolivia entre 1931 y 1940, con ¿sí? la experiencia del gobierno de Lázaro Cárdenas en más o menos en el mismo periodo. ¿Qué es por qué Lázaro Cárdenas, presidente de México, financió y apoyó la experiencia de Guarizata? ¿Por qué? ¿Sí? En el primer Congreso Indígena Interamericano que se realizó en Pátzcuaro, México, en 1940, se adoptó oficialmente el modelo de Guarizata. ¿Qué es lo que encontraron en común? Además de que ambas fueron experiencias de fuerte impronta indígena. Pero cuando uno, digamos, sigue buscando en términos de la educación popular, se encuentra sobre todo con que hay, así como experiencias dispersas, figuras dispersas. Por ejemplo, Paulo Freire o Simón Rodríguez, a quien acá en el sur de América y en el sur de América Latina recién se conoce realmente, ¿sí? Se estudia, yo diría que en los últimos 15 años, que antes en todo caso estaba inscripto en las historias de la educación, en algunas, y la historia de educación en la facultad, antes ¿sí? de la dictadura y durante la dictadura. En ningún momento tuve en cuenta ni a Simón Rodríguez ni a Paulo Freire. Los pongo como dos figuras que son arquetipos, ¿sí? de grandes pedagogos, grandes representantes de una corriente pedagógica que sin embargo llegaron de alguna manera, ¿sí? Llegaron a la Argentina, llegaron a Uruguay, llegaron a Chile, ¿sí? Es decir, como grandes figuras, como figuras desconectadas de una historia, ¿no? Entonces, en la reconstrucción histórica, la reconstrucción no de una historia de la educación popular paralela a la historia oficial, sino la inscripción de los acontecimientos de educación popular, y en otra circunstancia podremos hablar largamente sobre qué queremos decir con educación popular. La inscripción de los acontecimientos de educación popular en el conjunto de la historia crea un escenario de conflictos, ¿sí? Muy fuerte, muy fuerte. Voy a dar un solo ejemplo, que es el ejemplo de Colombia, en donde si uno inscribe a Simón Rodríguez, es en la historia de Colombia, entonces ahí se entiende por qué lo echaron de Potosí en Bolivia, qué pasaba con sus escuelitas, por qué era un educador realmente discutido, pero para eso hay que conocer lo que pensaba Bolívar y lo que pensaba Santander, y ahí se abren 3 líneas de política educativa para América Latina que uno puede reconocer hasta la actualidad, con todos los cambios, todas las transformaciones de 150 o 200 años. Yo termino diciéndoles que imaginar otra historia de América Latina es posible, y sobre todo, digamos, imaginarla buscando
en fuentes primarias, buscando en experiencias, es decir, buscando en aquellos lugares a donde la reproducción y reproducción del pensamiento de la historia de educación liberal, es decir, ha dejado cerrados, ¿no? Entonces me parece que este es un trabajo muy interesante y ojalá muchos de ustedes, muchos de los alumnos de la cátedra quieran en el futuro entrar a navegar en este maravilloso campo de la historia de la educación en su conjunto. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Adriana, muchas gracias a Adriana y a Marcela por la presentación de este libro, por la comunidad de los alumnos. También me sumo a agradecerle a Florencia Godoy, que ayudó muchísimo en todo este trabajo y está también aquí ayudándonos para armar esto. Y como les contaba al comienzo, el PUAL, el proyecto que le dio origen a esta edición, tenía una pata que era vincularlos con los maestros, con las maestras y la revisión de esta obra, y también vincularnos con los colegas, con los compañeros, mirar no solo el vínculo paz, lo que venía con el presente, sino el presente con el futuro. Y hicimos otro libro con Nicolás Arata, que tiene que ver con convocar una buena cantidad de colegas y compañeros de distintas partes de América Latina para pensar la historiografía actual, un poco para ahora pensar en qué anda la historiografía latinoamericana, ¿no? Que es el otro libro que queremos presentar. No sé, Nicolás, si está por ahí, digamos, otro Sí. colega, otro compañero, otro amigo, digamos, así que te cedo la palabra que vos puedas seguir, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Como muy bien decía Pablo, hoy el festejo, la celebración es doble. Son dos libros que tenemos la oportunidad de presentar, y bueno, que para hacer el pase de uno a otro, me quiero permitir 5 minutos de una brevísima reflexión, que es también una invitación a la lectura de este libro, ¿sí? del que se acaba de presentar, que no es otra cosa que un libro que se escribe en la genealogía del programa PEAL, un programa que cumple 40 años de investigación, de producción de conocimiento en clave histórica, en clave prospectiva, desde América Latina sobre nuestra educación. El programa se funda el 2 de enero del 81, así que no hay palabras, digamos, ni de agradecimiento, ni de felicitación para sus fundadoras, para Adriana, para Marcela, y sí creo, frente aquí a los estudiantes, las estudiantes que se están sumando, se están incorporando y van a cursar la materia con el equipo de Historia de la Educación Argentina, contarles que el programa PEAL, ¿sí?, ha formado a cientos y cientos de investigadores e investigadoras en todo el continente, y a miles de estudiantes, ¿no?, a través de un ejercicio combinado de la docencia universitaria, del asesoramiento en proyectos político-educativos, y también de una producción intelectual que lleva una indeleble marca colectiva en sus reflexiones, y que tuvo y tiene una gravitación fundamental en la elaboración teórica y política sobre los modos en los que pensamos y podemos reflexionar sobre la educación popular latinoamericana. Este libro que se acaba de presentar es un libro que, bueno, Pablo dice que él anduvo por los 80 por México y lo encontraba en los libros que se compraban ahí en la calle, seguramente cerca de alguna universidad. Yo los encontré en una vieja librería de la calle Donceles, en el centro de la Ciudad de México, pero eran libros de unas tiradas increíbles, y que 100.000, 50.000, entre 50 y 100.000 ejemplares, y que hoy son prácticamente inhallables. Entonces, un poco la idea de que este libro, que esta joya, pudiera estar hoy al alcance de todos, nos las permite el acceso abierto. Entonces, también sumarme al agradecimiento a la Facultad de Filosofía y Letras, a su política de acceso abierto, que nos ha permitido poner este libro hoy al alcance potencial de quien quiera leerlo. Y a quienes quieran leerlo, o a quienes se lo estén pensando, decirles que por las páginas de este maravilloso libro, ayer a la noche lo repasaba, desfilan unas perlas, unas joyas. Adriana decía recién acontecimientos bellísimos, ¿no? Van a encontrar y van a conocer la historia del fundador del movimiento obrero chileno, Luis Emilio Recabarren, que a inicios del siglo
recorría el país trasandino creando imprentas, editando folletos, dictando conferencias, educando al proletariado, ¿no? En un pasaje de esa fuente dice: sus aulas fueron muchas veces el ámbito inmenso de la Pampa o el camino real de las provincias agrarias. Van a encontrar también el dato duro de las cruzadas de alfabetización en Nicaragua, en donde en las zonas rurales de cada 1000 alumnos, nos dice la fuente, que ingresaban a primer grado, solo 53 terminaban, ¿sí? Van a encontrar también, Adrián hacía referencia a los 200 años de la universidad, van a encontrar también una perla, ¿no? Un informe editado a los 90 días de la creación de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires en el año 73, con Rodolfo Puigros a la cabeza de ese rectorado, en donde se enumeraba cómo en 90 días se había, entre otras cosas, creado el Instituto del Tercer Mundo en nuestra universidad, ¿no? Se había reincorporado a los cesantes de la dictadura, se había establecido la incompatibilidad entre cargos docentes y desempeño jerárquico en empresas multinacionales, y se había establecido la ruptura con los centros internacionales de poder o de formación científica investigadora, entre ellas la Fundación Ford. Van a poder viajar al altiplano boliviano y conocer la organización colectivista y el Parlamento Amauta que animaba la escuela Iyú, ¿sí? Y van a encontrarse con esta definición tan precisa de escuela, ¿no? Que para la escuela Iyú era la escuela de Guarizata, ¿no? Era su característica distintiva. Decía: la escuela debe organizar el sector en el que le toque actuar, y si no lo organiza, no es escuela. En fin, solo 4 perlas que pude encontrar en un repaso rápido de las muchas que ustedes seguramente van a poder encontrar en la lectura de este libro. Un libro que para mí hace 4 movimientos, ¿no? Primero, abrir el archivo, ¿sí? Discutir su ordenamiento, advertir sus silencios, sus omisiones, y como dijo recién Adriana, articular esos acontecimientos y construir relatos. En ese construir relatos está la segunda operación, desnormalizar el relato instituido por la historiografía liberal latinoamericana, que decía que la historia de la educación empezaba con los sistemas educativos modernos y concluía con ella, ¿sí? Y dejaba fuera todo eso que después también Gregorio Weinberg fue recién mencionado, ¿no? Hizo también un primer esfuerzo en modelos educativos en América Latina por recuperar, y que en los trabajos de Adriana se recupera también magistralmente. Conectan la memoria, es un libro que conecta con la memoria de la educación latinoamericana, y el último movimiento es que lo pone al alcance de los docentes. Esta también fue la razón por la que cuando con Pablo decidimos pedirles a las colegas, a las maestras, Adriana y Marcela, los permisos para reeditar este libro, estaba entre nuestras preocupaciones. ¿Cómo hacer para que este libro pueda circular, recircular, volver a circular entre las y los docentes? Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Marcela, por permitirnos haber reeditado este libro, y ahora sí, porque el tiempo es tirano, doy paso a la siguiente presentación, que es el del libro Latinoamérica, la educación y su historia, que tiene puntos de contacto con el libro que acabamos de presentar, y que parte de una pregunta que nos hacíamos con Pablo, que es cómo conectar lo que se investiga con lo que se enseña. Una pregunta que puede parecer simple, sencilla, pero que no siempre van de la mano, ¿no? No siempre son reflexiones que van de la mano. Y nos preguntábamos cómo se puede conectar lo que se investiga con lo que se enseña, naturalmente en el campo de la historia de la educación, en un momento donde entrábamos en el ocaso del ciclo, de los ciclos progresistas. En el caso de Argentina se inauguraba el gobierno ultra neoliberal de Macri, y pensábamos con Pablo en estos primeras 2 décadas, década y media en realidad, del siglo XXI, en donde el ciclo de los gobiernos progresistas nos permitió, entre muchas otras cosas, revisitar nuestra historia, revisitarla en clave regional, repensarnos como latinoamericanos y latinoamericanas, en fin, conectar problemas que históricamente estuvieron desconectados o que desde fines del siglo XX se habían desconectado.
Y para eso, qué mejor que convocar a un grupo de 20 queridos colegas que compartían y que comparten esta preocupación con nosotros y con nosotras. Decir que también esto es posible, están acá nuestros compañeros de cátedra, el profesor Rafael Gagliano, el profesor Marcelo Mariño, la profesora Luz Ayuso, el profesor Ignacio Frechel, que este libro es posible también en el contexto de un clima de cátedra que alimenta estas discusiones, que alimenta estos intercambios, que despierta y promueve esta preocupación por lo que investigamos y lo que enseñamos, y cómo eso se pone en clave de una preocupación por las dinámicas educativas a nivel regional. Entonces, la pregunta, el clima de cátedra y la posibilidad de contar con la participación de 20 queridos colegas. Hoy están aquí acompañándonos Carlos Escalante, Diana Vidal, Isabel Orellano, Felicitas Acosta, a quienes agradecemos muchísimo. Otros les agradecemos a todos, naturalmente, recién son los que vi en el chat participando, y por supuesto, en representación de todos ellos, hoy nos dirigirán unas palabras el querido Marcus Taborda y la querida Camila Pérez Navarro. Solamente decir que este es un libro que está organizado en torno a 5 dimensiones o 5 momentos de la actual historia de la educación argentina, de las preocupaciones actuales, diríamos, ¿no?, en torno a las cuales se organizan los debates del campo de conocimientos, ¿sí? Y estos tienen que ver con la cultura material, tiene que ver con las sensibilidades, tiene que ver con la forma en la que nos acercamos y problematizamos la idea de archivo, tiene que ver con la combinación de los juegos de escalas entre los niveles nacionales, locales y regionales, y tiene que ver con las formas en las que la historia y la educación se ha aproximado, ha caracterizado, ha pensado las minorías, entre comillas, y las subalternidades en la historia educativa de nuestro continente. Quiero entonces ahora, antes de pasar a presentar a Marcus y a Camila, decir que junto con Pablo hemos decidido dedicarle este libro a la memoria de la querida Sandra Herrera Restrepo, que ha participado en este libro y que hoy muy tristemente ya no está con nosotros. Bueno, si les parece, empezamos con Marcus. Marcus es profesor titular de Historia de la Educación en la Universidad Federal de Paraná, es investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Eso fue editor en jefe de la revista Educar, y bueno, ha coordinado el núcleo de estudios y pesquisas en historia de la arquitectura escolar desde el año 2008. Marcus nos dirigirá ahora unas palabras, y luego, cuando él finalice, tendrá la oportunidad nuestra querida amiga Camila Pérez Navarro, que es doctora en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, de donde también es magíster en Ciencias de la Educación, es magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Universidad de Chile, licenciada en Historia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins, y fue la impulsora, esto lo quiero subrayar, porque aquella en su currículum pone que es la editora, pero en realidad fue una gran impulsora de que hoy exista la revista Cuadernos Chilenos de Historia de la Educación. A ambos, y en la figura de ustedes, a los 20 compañeros, compañeras que aceptaron participar de este libro, muchísimas gracias, y tienen la palabra. Muy bien, buenas tardes a todas y todos, compañeros, amigos, colegas que no veo hace tanto tiempo, sobre todo en momentos como este, de reclusión. Bien, la primera cosa que debo decir es que Nicolás me ha presentado como Marcus Levy Bencosta. Y Marcus Levy, un gran amigo que está en la Universidad Federal de Paraná, y donde estuve por mucho tiempo, pero ahora estoy en la Universidad Federal de Minas Gerais, ¿sí? Y no trabajo con la arquitectura, una pequeña confusión, no hay problema. Perdón. No, solo para que la gente... No. Es una confusión que tenemos
con Pablo de arrastre. Es La histórica combinación, y nos acompañó hasta acá. Perdón, Marcus. no, Lo, no hay lo problema, no recordaré pasa cada vez nada. que te vea. No pasa nada. Hasta porque Marcus es un amigo queridísimo, compañero de viajes, está muy bien. Muy bien, quiero agradecer inmensamente la invitación de Nicolás, de Pablo. Un honor poder compartir con ustedes algunas cuestiones sobre este libro. Agradecer la SAI y agradecer el equipo de la cátedra por acogerme aquí en este momento. Muy bien. Creo que el conjunto de textos de este libro, es un comentario muy rápido, el conjunto de textos de este libro son 19 trabajos y 5, 6 dimensiones, diría yo, 6 dimensiones. Son en la verdad son huellas, buenas huellas para un programa de investigación sobre la historia de la educación. Y solo por esto ya es una cuestión fundamental, es una contribución fundamental para la historia de la educación latinoamericana, pero por supuesto para la historia de la educación en general. Me gusta muchísimo el resultado del libro, todos estos temas que Nicolás ha comentado, la cultura material, perspectivas comparadas y escalas espaciales, sensibilidades, fuentes, emociones, y sobre todo el último apartado, historias recientes de la educación, es fundamental, creo que es fundamental. Entonces 20 autores y autoras, 19 trabajos, para pensar las posibilidades de la historia de la educación, para comprendernos el presente con las luces del pasado y proyectarnos un futuro y un momento complicadísimo, no solo de Latinoamérica, pero de todo el mundo, ¿no? Dos cuestiones me llaman muchísima atención en la producción del libro, la organización del libro, y quiero destacarlas, aunque Nicolás haya destacado. La producción de nuevos conocimientos y su transmisión, creo que es una clave fundamental para pensarnos no solo el campo académico, epistémico de producción de conocimiento, más sobre todo su transmisión de la academia hasta todos los sujetos sociales, públicos diversos, como está incluso en la presentación del libro, ¿no? Públicos diversos, todo el sistema educativo y quizás la gente común, sin perjuicio, ¿no? La gente común, la gente interesada por el tema. Esta para mí es una cuestión fundamental. La segunda cuestión fundamental, que tiene relación directa con esta, por supuesto, es de lo epistemológico al político y el didáctico. El libro es una contribución fundamental en este punto también, pienso, porque hace una articulación importantísima entre historia, educación y política, ayuda a preguntarnos cuáles historias deben o interesan en este momento, y tiene que ver con la presentación que vimos hace poco, ¿no? Y cómo enseñar esas historias para diferentes públicos. Cómo pensar históricamente, cómo enseñar a pensar históricamente. En este sentido, el libro es fundamental, una propuesta fundamental para que podamos articular la dimensión epistémica, la dimensión política con la historia, pensando la sociedad de manera general. Me gusta pensar, me gusta sugerir, hoy tuvimos en Brasil, creo que muchos de ustedes saben, un ridículo desfile de tanques de la Armada brasileña en Brasilia, ¿no? Creo que en Brasil, en este momento en especial, hay mucho que hacer para que la gente pueda comprender cómo pueden volver estos fantasmas del pasado y de un pasado reciente. O sea, la propuesta del libro
de la manera como fue armado con los temas, más que un programa epistémico, más que un programa de investigación, es una apuesta política importante para pensarmos nuestras sociedades. Esos dos puntos yo quería destacar. Y si me permiten, 2 minutos antes de pasar la palabra a Camila, un breve comentario sobre la historia de las sensibilidades. Parte de que me cabe en este trabajo, la historia de las sensibilidades, de las emociones, creo que nos ayuda a pensar la dimensión de las sensibilidades políticas en la historia, su educación. O sea, contra toda una tradición, lo oficial o de una historia general de las ideas, podemos pensar como sujetos reales, sujetos concretos y sus experiencias fueron movilizados o movilizaron distintos conocimientos para desarrollar diversas y distintas sensibilidades, incluso sensibilidades políticas. Y ahí pregunto también sobre la relación entre la educación de las sensibilidades, que pasa, por supuesto, por los sentidos corporales, y la educación política de nuestros países. Obviamente no tan solo de nuestros países, pero en general, mas en este caso específico en Latinoamérica. Creo que este es un elemento fundamental. Las emociones tienen historia, este me parece un sentido común ya entre historiadores de distintas tradiciones, mas más que tener historias, hacen historia, producen historia, y ayudan a comprender la experiencia histórica, la experiencia humana en el pasado, como está incluso en texto. Creo que este es un problema importantísimo y por tanto parto del presupuesto, del principio, perdón, que las emociones son enseñables. Los sentidos, las emociones, las sensibilidades son enseñables y esto interesa al historiador preocupado con las cuestiones generales de la cultura, pero también y sobre todo con las cuestiones políticas de nuestro tiempo. En este momento de reflujo conservador y reaccionario, varios puntos del mundo, y sobre todo en Brasil, en Latinoamérica, estudiar las sensibilidades políticas me parece una cuestión importante para entender, para comprender cómo fueron educadas. Y ahí hago una puente directa con la idea de memoria ya abordada en el último apartado del libro, con el texto de Ana, fundamental. Y también, debo decir, con la idea de historias recientes que duelen, que es el nombre de apartado, donde Camila tiene un trabajo fantástico, fantástico, belísimo trabajo. ¿Por qué? Porque creo que se trata de pensar del punto de vista de la historia de la educación, no tan solo la crisis de desarrollo, de las teorías de desarrollo, como oímos ahora, pero como un tipo de economía moral permitió, por ejemplo, las dictaduras como herencia de las teorías de desarrollo, como una herencia de colonialismo, ¿sí? Como esto se actualiza hoy, por ejemplo, en este neoliberalismo que vemos, esprayado por todo el mundo. O sea, ¿cómo podemos movilizar desde la historia de la educación, sus investigaciones y su enseñanza, la memoria para comprender esas historias recientes que duelen? Y aquí me quedo porque esta es una cuestión fundamental. Historias que duelen, una marca fundamental del último apartado y de todo este libro. Agradezco y me quedo a la disposición de los compañeros y de las compañeras. Camila, por favor. Solamente, Cami, antes de, quiero presentar correctamente a Marcus, que es doctor en Historia y Filosofía de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, es postdoctor por la Universidad de Murcia y la Universidad de Estudios de Torino, profesor
de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil, donde dirige efectivamente el núcleo de investigación sobre educación de los sentidos y de las sensibilidades. Marcus, perdón por el error, un error de Gracias, arrastre. Nico. Y No muchísimas pasa gracias. nada. Muchísimas No pasa gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti por esta apreciación sobre este libro colectivo. Muchas gracias. Gracias. Cami. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Les saludo desde Santiago de Chile. En primer lugar, quiero comenzar la presentación agradeciendo a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a la SAE, a Ignacio, a Daniel, que estaban presentes también, por hacer posible este lanzamiento. A Pablo, a Nicolás, por el enorme esfuerzo, quiero destacar esto, el enorme esfuerzo que significó llegar a este punto. Bueno, a Florencia también, que colaboró en todo el proceso, fue muy importante en términos de comunicación, así que quiero destacar su trabajo. Bueno, y agradecerles también por darme la oportunidad de formar parte de esta publicación, ser parte de esta actividad. Quiero comenzar diciendo que para mí es un honor ser parte del lanzamiento de este libro y de esta actividad, puesto que el acto de cierre de un proyecto de largo alcance, creo que son 5 años, que se demoró desde que Nicolás y Pablo comenzaron con la idea de reunirnos en torno a esta publicación, y 5 años que, con una pandemia de 1 año y medio por medio, desde mi perspectiva me parece que es como un tiempo muy largo. Recuerdo que escribí este capítulo, y lo recuerdo con mucho cariño también, porque escribí este capítulo del libro con mi hija de apenas unos meses. Ahora ya está grande, tiene casi 5 años y está comenzando su etapa escolar. Así que siento que ya se me ha pasado como harta vida desde que entregué el capítulo. En ese momento yo estaba dedicada principalmente a la investigación en torno a la historia de la educación, y hoy estoy en un desafío que está muy en sincronía con el carácter de este libro, de esta publicación, porque estoy como ya profesora asistente de la Universidad O'Higgins, y ahí estoy complementando la docencia con la investigación. Por lo tanto, este libro se plantea, y como yo lo veo, y como dijo Marcus recién, en esta idea como una doble contribución, ¿no? Tanto al campo de la historia, de la historiografía de la educación, como también en la enseñanza. Y sin embargo, creo que a pesar de estar en contextos súper diferentes, al momento en que este libro comenzó a ser, me parece que las preguntas y las reflexiones que son compartidas por los colegas y las colegas se mantienen, y como bien dijo Marcus, yo creo que toman más fuerza en algunos casos. Aquí nos vamos a ir repitiendo, yo creo, porque pensamos como una presentación muy parecida. De hecho, me sorprendí con los puntos que destacó Marcus, así que voy a saltarme quizás algunas cosas pensando en esto. Como les comentaba, particularmente en mi caso, yo ahora estoy desempeñando estas labores académicas en una universidad nueva, una de las 2 últimas universidades públicas estatales que fueron creadas durante el 2015 en Chile. La Universidad O'Higgins está en una región que nunca había tenido una universidad estatal, por lo tanto nos encontramos con un desafío que es tremendo, que es darle vida a este sistema de educación superior en la región, que es una región que es muy cercana a la capital, pero que sin embargo ha sufrido bastante respecto a la importancia central que tiene la región metropolitana en Chile. A pesar de estar solo a 2 horas, es una ciudad, o sea, es una región como bien precaria y con bastante abandono por parte de las autoridades. Entonces me parece interesante también respecto de decir algo del rol que tenemos ahí.
Y en términos de formación docente también es importante porque muchos de las y los profesores que están trabajando en el sistema escolar no tienen conciencia de su historia y no tienen conciencia de la historia de la región. Y yo creo que acá una de las secciones de este capítulo, del libro, que da cuenta de esta tensión entre las fronteras y los núcleos, es importante también ver cómo estamos pensando la formación docente, al menos en nuestra institución. Y me parece también relevante señalar que en nuestra universidad, en la Universidad O'Higgins, es una de las pocas universidades, y me atrevería a decir que es la única, que tiene la asignatura de Historia y Fundamentos de la Educación en Chile como parte obligatoria de las mallas curriculares de todas las carreras de pedagogía. Antes la asignatura era parte de los programas de formación docente en Chile. Desde hace unos 20 años, o quizás un poco más, ha habido cierto abandono de la asignatura en lugar de la incorporación de asignaturas mucho más orientadas a la especialización curricular, ¿sí? Pero nosotros vamos un poco en contra de la corriente y tenemos esta asignatura que es parte constitutiva de nuestras y nuestros docentes. Y creo que este libro en particular es necesario porque nos permite y nos contribuye también a iluminar ciertos aspectos relevantes que son esenciales en los procesos formativos que estamos llevando a cabo. Y ya les voy a contar por qué. A modo de introducción, quisiera destacar las preguntas, trabajos que forman parte del libro. Me parece que es muy importante volver a la pregunta que nos planteaban Pablo y Nicolás al inicio de la publicación, que esta interrogante sobre qué historias de la educación se están escribiendo y están circulando en la región latinoamericana, y también cómo pueden ser enseñadas. Y asimismo, qué versiones del relato historiográfico de la educación contribuyen a pensar y comprender los procesos históricos y cómo podemos ayudar a las y los estudiantes en nuestra región. Y para responder a estas interrogantes, no me voy a detener sobre esto porque ya hizo alusión Nicolás y también Marcus sobre estas 6 dimensiones sobre las cuales se estructura la publicación. Quería destacar brevemente, también al igual que Marcus, 2 puntos en particular que me parece contribuyen y que son del todo relevantes para pensar estas historias de la educación que están circulando y que están siendo parte de los procesos formativos de las y los estudiantes. Y en primer lugar, me quiero referir a un eje que es transversal a varios de los trabajos publicados en el libro, y que si bien una de las secciones del libro es relativo al giro sensible y la historia de la educación, me parece importante que las sensibilidades y las emociones se presentan como una de las claves analíticas principales de la mayoría de los capítulos, o de gran parte de los capítulos publicados. Por ejemplo, el trabajo de Ana Abramowski permite reflexionar y mirar la docencia, como se señala en el texto, a través de las emociones, partiendo del hecho de que la afectividad es como parte constitutiva del ejercicio docente. Y en un nivel más implícito, también quiero destacar, aunque no menos profundo, tanto el trabajo de María do Carmo Martins sobre las cosas y objetos de la escuela, como los trabajos publicados en la última sección del libro al cual hacía referencia Marcus, como por ejemplo el trabajo de Ana Diamant sobre el trabajo de historiar desde la memoria y los testimonios en la escuela, la historia reciente de la educación, dan cuenta de una dimensión sensible, ¿sí? Que yo creo que es la que permite, o más bien como a las y los estudiantes que tienen apenas 18 años y están un poco más alejados de esta historia reciente que nosotros llamamos reciente, les hace más sentido, ¿sí? Y les hace más, bueno, se les hace más pertinente.
dimensión sensible, en tanto como parte constitutiva de los procesos de formación docente, son muy relevantes no solo porque contribuyen a fortalecer la reflexión en torno a nuestro propio ejercicio, sino también comprender la importancia de estos vínculos y los procesos de construcción identitaria. Asimismo, quisiera detenerme en un segundo eje que cruza los trabajos, el uso de las fuentes. Al igual que en el caso anterior, la mayoría de los capítulos integran una reflexión sobre el trabajo de la búsqueda de nuevas fuentes históricas, con una acción revisionista de las fuentes ya trabajadas por otras y otros investigadores. Aquí me parece muy importante destacar el trabajo de José Bustamante respecto a los archivos escolares, y también la necesidad que plantea el autor respecto a este impulso de cartografiar los repositorios que existen en escuelas como para también revisitar esos archivos y construir nuevos relatos historiográficos. Y en este punto quiero destacar el trabajo de mi colega María Isabel Orellana respecto al rol jugado en el por el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en la revitalización de este campo de estudios sobre historia de la educación en Chile. Yo creo que como mi colega, mi querido amigo Pablo Toro, hace casi 20 años atrás, en Chile la historia de la educación que se hacía era muy escasa, teníamos muy poquitos trabajos al respecto. Aquí el PIE, el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, había hecho un tremendo trabajo en la década del 80, pero aún así era poco el mapeo que se hacía en el campo. Sin embargo, en los últimos 10, 15 años ha habido una producción intensa de trabajos historiográficos en torno a la historia de la educación, y aquí quisiera destacar el rol del museo, del cual da cuenta María Isabel Orellana en su trabajo, y también quisiera destacar la colección de tomos sobre historia de la educación en Chile, historia social de la educación chilena, que compila Benjamín Silva, ¿sí? Que ha hecho un tremendo trabajo por visibilizar estas investigaciones en otros territorios y con otras perspectivas. Y para terminar, siguiendo las recomendaciones de Nico, quisiera destacar algunas de las temáticas sobre las cuales reflexioné en mi capítulo. Un capítulo que fue desarrollado a partir de investigaciones que ya había realizado en torno a una escuela experimental, la Escuela Experimental de Niñas de Santiago, que fue fuertemente intervenida en 73, y en la cual pude reconstruir no solo a partir de fuentes documentales que existen en la misma escuela, sino también a partir de relatos de ex estudiantes y ex profesoras, a partir de lo cual dialogo también, sin saberlo, con el trabajo de Ana Diamant, ahí respecto a esta necesidad de historizar. Y ahí damos cuenta de esta presencia importante que tiene sobre el presente las dictaduras, ¿no? Algo que se repite también en todos los trabajos sobre historia de la educación en dictaduras o historia reciente en Argentina, en Uruguay, y sobre las cuales tenemos esta mirada o esta más bien como este imperativo de trabajar en las instituciones formadoras de profesores y profesoras. En nuestro caso en particular, en la Universidad O'Higgins, contarles que el edificio en el cual se emplaza la universidad era el ex hospital regional de Rancagua, de la ciudad en donde está la universidad. Y ahí murió en septiembre de 1973 un profesor, uno de los casos emblemáticos de nuestra región, que es el profesor Luis Almonacid, que fue baleado por la policía 2 días después del golpe de Estado, 3 días después del golpe de Estado, y claro, murió en el hospital regional. Entonces, nosotros como universidad también tenemos esta misión de, a pesar de que no tenemos una carrera de pregrado en historia o en pedagogía en historia, también tenemos esta misión y este compromiso
respecto a que esta memoria no se pierda y que siga siendo una memoria sensible precisamente por esta idea de la memoria que duele, ¿no? Y que todavía está muy presente en nuestras comunidades educativas, escolares y en el profesorado. Bueno, para cerrar, agradecerles nuevamente y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Camila. Muchísimas gracias a todos, a todas los que están, bueno, acompañando la presentación de estos dos libros que tienen orígenes, historias diferentes, pero que se conectan en la preocupación por construir un campo de la historia de la educación latinoamericano, crítico, que esté preocupado, por supuesto, por la generación de conocimiento, pero también por la transmisión de ese conocimiento, un conocimiento que, no lo dijimos, pero es, y está presente en el espíritu de este encuentro, defiende y reivindica el papel de las universidades públicas en todo el continente, hoy tanto como ayer, pero con una gran preocupación por el avance que supuso, sobre todo en el marco de esta pandemia, de los discursos ultraneoliberales sobre el campo educativo en todos los niveles, y que nos llama también a estar atentos, vigilantes y bueno, muy pendientes de lo que pasa con nuestras universidades. También lo decía Marcus hace un rato, ¿no? Desfile de tanques en Brasil, hay una también cuestión que conecta con la defensa misma de la democracia, que hoy están en juego en nuestro continente. Pablo, no sé si querés cerrar vos, y estás en mute, y no sé si creo que continúan con las clases. La clase, digamos, esta idea de, quiero volver a esta idea, agradezco a la ICE, a la SAE, a Florencia Godoy, una vez más, por todo el trabajo que pudo hacer ahora para esta cuestión, como para armar los dos libros que estamos presentando, este proyecto universitario de Historia de Educación, vinculando el pasado con el presente, y esta primera clase de la cursada, los alumnos seguiremos por mail, les mandaremos un mail, les aviso a todos ahora, no se hagan problema, alumnos y alumnas, cómo sigue la cuestión, nos volvemos a ver el martes por aquí. Pero este comienzo estuvo bueno empezar así, hay algo con un montón de colegas, hay algo festivo, aunque fiestas son otra cosa, pero bueno, no somos unos cuantos que nos juntamos de toda la región, hay mexicanos, chilenos, brasileños, argentinos, para empezar esta cuestión, y tiene que ver con, bueno, empezar una cursada en forma colectiva. Somos muchos y muchas los que estamos trabajando juntos en toda la región, tratando de pensar una historia de la educación que el continente se merece. Gracias a los que estuvieron aquí, a la SAE, bueno, lo que decía antes, y nada, muchas gracias y nos veremos prontamente. Muchas gracias, y especialmente a los que estuvieron aquí. Muchas gracias.